Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Solo de Jesús, solo de la sangre de su cruz quiero hablar, de la gracia de nuestro Señor, de la ira que por mí sufrió, de la obra de la redención, del poder de su resurrección. Quiero usar bien tu palabra fiel. El buen pastor lo que se perdió vino a buscar por amor. Desde la cruz a su rebaño él llamó con su voz. De las tinieblas vimos luz por la victoria de Jesús. Su espíritu vida nos da por la palabra de verdad. Él añadirá los que salvará. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Rey de Israel, Maestro, quiero oír tu voz otra vez y caminar por el ejemplo de tu amor. Dame fe, cada mañana poder ver cuán asombroso es tu poder, el esplendor que hay en tu ser, lo deliciosa que es tu ley. Yo te seguiré, hazme un siervo fiel, Hijo de Dios. Mi compromiso quiero hoy renovar, que mi pasión sea tu gloria y tu nombre exaltar, el evangelio proclamar y sus verdades encarnar, a mis hermanos siempre amar, el polvo de sus pies lavar,
ti. Envíame a mí. Edifica tu iglesia, oh Cristo. Edifica tu iglesia, Señor. Quiero ser instrumento en tus manos. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo, saturado en tu santo evangelio, pastoreando a tu pueblo, al Cordero. Edifica tu iglesia, oh Dios. Muy buenos días, estimados hermanos, estimados amigos. Por la gracia del Señor podemos nuevamente estar juntos como pueblo del Señor en este primer día de la semana, ¿no? Con el propósito de alabarle, de juntar nuestras voces para expresar todo lo que el Señor ha hecho por nosotros con alabanzas que estén centradas siempre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y también, como lo hacemos siempre, para abrir su santa y bendita palabra, ¿sí? Estamos estudiando, como bien sabemos, a lo largo de estos últimos domingos, estas doctrinas, este cuerpo de doctrinas que conocemos como las doctrinas de la gracia. Es bueno que tengamos siempre presente en nuestros corazones lo que revela la palabra de Dios a través de este tipo de enseñanzas bíblicas que no hacen sino dar identidad doctrinaria a nuestra iglesia, ¿no? Estas doctrinas representan lo que creemos como iglesia y lo que predicamos. Representan nada más y nada menos las bases sólidas del santo y bendito Evangelio. Hemos querido introducir este estudio incorporando como primer punto el tema de la soberanía de Dios, y ahora estamos ya, el domingo pasado hemos empezado a estudiar ya el conjunto de estas doctrinas presentadas en su momento por Juan Calvino con el acróstico de Tulip, ¿sí? Estamos entonces viendo en primer lugar el primer punto de ese acróstico que conocemos como la depravación total, ¿sí? Estamos allí entonces, hemos empezado el domingo pasado. Yo les invito, estimados hermanos, a que tomemos nuestras Biblias, ya sea en los dispositivos que poseemos o en nuestras Biblias en formato de libro, y abramos allí en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos allí, vamos a la carta del apóstol Pablo. Hemos leído un versículo, el cual nos ha servido como introducción a este punto de la depravación total. Ese versículo es el versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 18 dice: y yo sé que en mí, estas son palabras del apóstol Pablo, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Volvemos a leer: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, ¿sí? Vamos a buscar, hermanos, la dependencia del Señor para continuar desarrollando este importantísimo punto que precisamente nos habla de la realidad del pecado que mora en todos los seres humanos, ¿sí? Oremos al Señor. Amado Padre, Señor, te damos gracias una vez más por esta nueva
oportunidad, Señor, que en tu gracia nos brindas de exponernos como pueblo tuyo a tu palabra, de poder, Señor, abrir tu santo libro y tener la certeza y la seguridad, Señor, que cuando lo hacemos escuchamos tu voz, porque tú, Señor, nos hablas a través de tu santa y bendita palabra. Ayúdanos, Señor, en la consideración de este punto que estamos desarrollando. Ayúdanos a concientizarnos, Señor, a todos los que estamos aquí, tanto hijos tuyos como los que no lo son, aquellos que nos están escuchando, Señor, que podamos tomar real conciencia de nuestra propia esencia, para así caer rendidos, Señor, ante ti, ante el gran amor que nos has mostrado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Que tu palabra, Señor, obre con poder en esta mañana, en cada uno, Señor, de los corazones a los cuales está llegando. Te lo pedimos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, el domingo pasado hemos presentado una definición acerca del pecado. Lo recuerda, ¿verdad? Hemos dicho, ¿verdad?, que el pecado representa una infracción, es la infracción a la ley moral de Dios. Hay una ley que Dios ha establecido y que está perfectamente establecida en su palabra de manera explícita, y a la cual debemos someternos cada vez que nos confrontemos con nuestro propio pecado para ver si realmente somos pecadores o no. La santa ley moral de Dios determina qué es pecado y qué es aquello que no es pecado. ¿Sí? Entonces esa es la definición, ¿sí? Que el pecado es infracción a la ley de Dios. También dentro de la misma definición hemos considerado que el pecado se manifiesta tanto en las intenciones como en las acciones. No solamente cometemos pecado cuando cometemos las acciones propias del pecado, sino cuando en nuestros corazones ya se establecen esas intenciones para pecar. Eso también delante de Dios ya es considerado como pecado. Eso lo hemos explicado el domingo pasado, y también hemos dicho que todo responde a nuestra estructura, a nuestra esencia, ¿sí? Al pecado que habita naturalmente en nosotros. Todos los hombres somos pecadores por naturaleza, y hemos dicho también que en este sentido no existe excepción alguna. Solo nuestro Señor Jesucristo, cuando se ha manifestado en carne como un perfecto hombre, Él sí se ha mantenido sin pecado, respondiendo perfectamente a la ley moral de Dios. Eso nos dice la palabra de Dios, porque Él no solamente es hombre, sino que también es Dios, ¿no? Pero el resto de la humanidad, cada uno de nosotros, sin excepción alguna, hemos nacido en pecado y somos estructuralmente pecadores, ¿sí? Eso hemos considerado el domingo pasado, y también hemos comenzado a considerar el origen del pecado, ¿no?, que se produjo allí en el huerto del Edén a través de nuestros primeros padres, Adán y Eva, y la manera como el maligno se ha presentado en esa maravillosa creación de Dios como lo es el huerto del Edén, y allí se ha manifestado a Eva con toda su astucia, fascinándola, como hemos visto, de una manera tan cautivante que ella cedió a la tentación y cayó en el pecado. Incluso hemos considerado también esto, abandonando, ¿no?, voluntariamente, con toda intención, esa estructura que Dios le dio como mujer, ¿sí?, tomando decisiones que no le correspondían, cediendo a la tentación del diablo voluntariamente, y también arrastrando a su marido en esa nefasta decisión, ¿sí? Y el pecado de Adán, como dijimos también, hemos considerado en primera instancia, fue ceder
a ese rol invertido que hábilmente indujo el maligno en la mujer, ¿no? Lo transformó también a Adán en responsable, ¿sí? Porque delante de Dios, Adán estructuralmente era quien debía guiar a su mujer. Sin embargo, él se dejó ser guiado por ella, lo que lo transformó en el principal responsable. De hecho, las Escrituras presentan a Adán como el principal responsable de la caída del hombre, ¿sí? La forma de llevar a cabo este siniestro plan de parte del maligno, hermanos, para nosotros es aleccionador. Regresemos un poquito al Edén. Acuérdese, tenemos allí al mismo diablo, ¿se acuerda? Corporizado en un bello y atractivo reptil, fascinando a Eva, ¿no? Con esa belleza, ¿no? Y asombrándola hasta lo sumo, ¿no? Con el hecho de hablar, ¿no? Los animales no hablaban, ¿no? Todo esto estaba dado para efectuar su ataque, ¿no? Y el ataque del maligno fue certero. Nada había de casual. Todo estaba perfectamente preparado, ¿no? El diablo es un gran maquinador, es astuto, paciente, él sabe exactamente qué es lo que hace y sabe en qué momento actuar para que los hijos de Dios caigan en sus redes. Y en este ataque del maligno, hermanos, vemos resumido lo que representa en sí el pecado. Fíjese que lo primero que cuestiona el diablo ante la mujer es la verdad de Dios. Usted recordará la pregunta que le hizo a Eva, era una pregunta intencional, directa. Fíjese allí en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice, con que Dios os ha dicho, esta es la pregunta del diablo a la mujer, no comáis de todo árbol del huerto. Esta es una pregunta tendenciosa, es una pregunta maliciosa. El diablo sabía que era uno solo el árbol cuyo fruto estaba prohibido comer. No todo árbol del huerto, del resto, que era una gran cantidad de árboles que ofrecían los más variados, nutritivos y exquisitos frutos, sí se podían comer. Pero esta pregunta era solapada. Pero no obstante, esta maliciosa pregunta no solo buscaba mostrar a Dios como un Dios restrictivo y desamorado, esa era la intención del diablo, sino también lo que buscaba el diablo era descubrir hasta qué punto Eva había incorporado en ella la palabra de Dios. Satanás estaba esperando con atención la respuesta de Eva, ¿no? Y la respuesta de Eva fue inmediata. Fíjese en los versículos 2 y 3. ¿Qué le responde Eva? Del fruto de los árboles del huerto, estamos en Génesis capítulo 3, del fruto de los árboles del huerto, le dijo la mujer, podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, acá dijo Dios, dice la mujer, presta atención a esto, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Fíjese, aquí fue donde el maligno detectó que en Eva, una cierta liviandad hacia las palabras de Dios. En ningún momento Dios había dicho nada con respecto a tocar el fruto. La prohibición estaba en no comerlo. Si bien puede resultarnos insignificante este detalle, esto le sirve al maligno ¿para qué? Para saber hasta qué punto está presente en nosotros la palabra de Dios. Ya con esta respuesta el diablo pudo concluir que a Eva le era hasta cierto punto indiferente agregar o quitar palabras a lo que Dios decía. Eso detectó el maligno. Acuérdese, es astuto él, ¿no? Él detectó en la respuesta de Eva que, había cierta liviandad con respecto a lo que Dios decía. Entonces, y ante esta evidente liviandad que mostraba Eva ante las palabras de Dios, Satanás, ¿qué hace? Satanás decide atacar a fondo. Y él abiertamente, sin ningún pudor, niega
con un singular atrevimiento lo que Dios había mandado. Satanás directamente, con toda seguridad y sin ningún disimulo, ¿qué le dice a Eva? Versículo 4, no moriréis, le dice. Está negando abiertamente lo que Dios ha dicho. Dios que había dicho, ciertamente morirás. ¿Y qué le dijo Satanás a Eva? No, no moriréis. No, contradijo a Dios abiertamente. Si bien esto representaba una osadía total, una irreverente y atrevida negación de lo que Dios dice, Eva sorprendentemente parece no conmoverse ante tal atrevimiento. Y tal actitud no solo responde a la negligencia de Eva, sino también a la astucia, fíjese, con la que Satanás estaba manejando la situación. La serpiente estaba allí, vaya a la escena del Edén, delante de ella, bella, colorida, mostrándose erguida, llena de vida, trasladándose de rama en el mismo árbol del fruto prohibido, como diciendo, no, mírame, yo acabo de comer del fruto y no solo estoy lleno de vida, sino también puedo hablar. No, no van a morir. ¡Cuánta astucia! Y tal como Pablo dice, Satanás no cambia sus tácticas. Satanás suele presentarse siempre de manera maravillosa, seductora y con aparentes manifestaciones o pruebas que pueden parecernos concluyentes, evidencias circunstanciales e incluso hasta milagros. De esto nos previno nuestro Señor, e incorporar en nosotros cuestionamientos a lo que Dios manifiesta en su palabra. Creando en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿verdad?, ese pensamiento de que Dios no es amoroso, sino más bien restrictivo, egoísta y hasta mentiroso, tal como lo estaba haciendo con Eva. Con el fin, como dice Pablo, ¿de qué? De apartarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. ¿Se acuerda ese versículo que leímos el domingo pasado de 1 Corintios? Y ante la evidente falta de resistencia en Eva, ante su blasfema afirmación, ¿no?, Eva tendría que resistirse tajantemente, pero no, había una falta de resistencia manifiesta, ¿no? Contradiciendo Satanás abiertamente lo que Dios había dicho, ¿no? El maligno percibió que era el momento de ¿qué? De atacar más a fondo. Y ni bien niega lo que Dios había dicho, continúa diciéndole a Eva en el versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y aquí el ataque se hace letal, no se hace furibundo. Es un ataque que hace el maligno a la palabra de Dios, a lo que Dios había dicho. Acá el maligno suma el ataque hacia la moral que Dios había incorporado en Adán y Eva. Fíjese que Dios ya les había dicho lo que era bueno para ellos. Y ellos no necesitaban nada más. La bendición más grande que ellos podían disfrutar era seguir lo que a Dios había ordenado. Eso era lo que representaba todo el bien para ellos. Aquí, la oferta real de Satanás, presentada como estamos viendo de una manera astuta, solapada, no era conocer el bien. Adán y Eva ya conocían el bien, lo disfrutaban a diario. Tenían una plena y amorosa comunión con Dios, no necesitaban nada más, disfrutando de una creación en verdad, como dice, como testifica el Génesis, una creación buena en gran manera. Ellos tenían todo a su disposición. La oferta real y solapada del maligno aquí era conocer el mal, introducirlos en el tenebroso ámbito del pecado,
algo que positivamente ellos no conocían. Y la engañosa oferta del diablo era que al acceder a ambos conocimientos, tanto del bien como del mal, finalmente llegarían a ser ¿qué? ¿Cuál es la oferta del diablo? Seréis como Dios, les dijo. Y aquí es donde se produce un quiebre, ¿no? Aquí es donde Satanás logra romper la dependencia estructural que Dios había incorporado en Eva, no solo con respecto a su marido, Adán, sino también con respecto a Dios. Y Eva hizo algo que para lo que estructuralmente no estaba diseñada. ¿Se acuerda que hemos estudiado eso el domingo pasado? Eva hizo algo para lo que estructuralmente no estaba diseñado, que era decidir por sí misma. Ante la oferta de Satanás, disfrazado en esta ocasión como un espléndido reptil, ella debió responder a su diseño original. ¿Qué debió hacer ella? Tenía que buscar a su marido, evaluar la oferta, estudiar juntos esta propuesta de Satanás a la luz de las ordenanzas divinas para así tomar la decisión correcta. Obviamente, lo ideal hubiese sido que ni siquiera lo escuchara Satanás. Pero no, ella se arrogó un derecho que estructuralmente no le correspondía, no estaba preparado. Eva no estaba preparada para ello. Decidió ella ser ella misma quien no solo evalúe tal propuesta, sino que también decida sobre un tema que no era para nada menor. Ella decidió qué era lo recto y lo bueno para ella, y ella no estaba capacitada para evaluar por sí misma, y menos aún para decidir. Lo que es bueno y lo que es malo solo está determinado por Dios. Eso no está librado a la consideración humana. Y en ese entonces, puntualmente en ese entonces, lo malo se circunscribía al solo hecho de ¿qué? De no comer del fruto de ese árbol. Y Eva lo sabía. Dios había sido claro, explícito en ese sentido. Pero no obstante, ella, seducida por el maligno, decidió voluntariamente apartarse de su rol estructural. Dejó de lado la palabra de Dios. Se atrevió a evaluar y decidir por sí misma. El relato bíblico en el versículo 6 lo dice de la siguiente manera. Fíjese, preste atención, este es un versículo muy importante. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Tremendo, ¿no? Tremendo. La engañosa y seductora propuesta del enemigo de ser como Dios finalmente tuvo el esperado efecto en Eva. Fíjese, hermano, que se activaron en ella 3 elementos que finalmente la hicieron desembocar en la desobediencia, en el pecado. Y es el apóstol Juan quien, teniendo en cuenta este relato del Génesis, previene a los redimidos de esta forma de ataque del maligno. Juan va a revelar estos 3 elementos que astutamente busca permanentemente activar el diablo en los hijos de Dios, porque él no cambia sus estrategias. Siempre procede de la misma manera. Fíjese lo que dice Juan, hablando a los redimidos, allí en su primera carta, en el capítulo 2. Vayamos allí, 1 Juan capítulo 2. No olvide este versículo 6 del capítulo 3 de Génesis. Vamos a relacionarlo directamente con esto que va a manifestar Juan en 1 Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. Leemos allí de la segunda manera. Dice Juan,
No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, presta atención, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ahora bien, nosotros sabemos, ¿no?, por las mismas escrituras, el mismo apóstol Juan en esta misma carta, en el capítulo 5 lo dice, ¿no? Nosotros sabemos que quien está en control de todo el sistema mundano, ¿quién es? Es el maligno. El mundo entero, dice Juan, está bajo el maligno, 1 Juan 5:19. Por lo que el genuino redimido, el verdadero Hijo de Dios, no le debe extrañar la nefasta influencia con la que el maligno decoró este mundo, trastocando, ¿no?, hasta lo sumo los roles estructurales asignados por Dios al hombre y a la mujer. Esto hoy lo podemos ver, hermanos, claramente. No hace falta ser un minucioso observador para darnos cuenta que lo que está haciendo el diablo en toda la cultura, en todas las costumbres, en toda la estructura de este mundo, el cual poblamos, es cambiar, ¿no?, trastocar los roles estructurales que Dios nos ha asignado como seres humanos, produciendo así todo tipo de manifestación de pecado. Eso es claro. Y es en este marco que Juan amorosamente previene al redimido no ser atrapado por estas mismas maquinaciones con las que el maligno introdujo el pecado en este mundo, ¿no? Juan revela estos mismos tres elementos que el maligno utilizó allí en el huerto del Edén, ¿no? Elementos con los que activó en Eva primero, ¿qué? Los deseos de la carne, ¿se acuerda? El relato del Génesis dice que la mujer vio que el árbol, ¿qué?, era bueno para comer. Activó, ¿no?, los deseos de la carne. Luego activó en ella los deseos de los ojos, como manifiesta Juan en su carta. El relato del Génesis continúa diciéndonos que el árbol era agradable a los ojos. Y por último activó en ella la vanagloria de la vida, según palabras de Juan. El relato del Génesis continúa diciendo que la mujer vio el árbol que era codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Se da cuenta? Resulta claro que las tácticas del maligno, no por antiguas, dejan de ser efectivas. El mundo impío, el mundo de los incrédulos, los impíos, el conjunto de los impíos viven atrapados en estas redes. Pero los que soberanamente, hermano, hemos sido rescatados de este perverso sistema mundano, hemos sido trasladados soberanamente por Dios, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, ¿no? Somos llamados a someternos a Dios y resistir al diablo. Santiago 4:7 nos dice eso. Y la forma de hacerlo lo está revelando Juan aquí. Y es exactamente lo contrario a lo que hizo Eva allí en el Edén. Juan apela a la naturaleza, a la nueva naturaleza con la que hemos sido revestidos en Cristo, quienes hemos sido salvados. El amor del Padre. Tal amor naturalmente lleva al redimido ¿a qué? A no amar al mundo, ya que ambos amores se contraponen. Si bien muchas veces el mundo puede seducir a esa naturaleza caída llamada carne, puede fascinar a esta naturaleza que aún habita en cada redimido, el rechazo al mundo, hermano, escúcheme, siempre tiene que estar vigente. Para eso tenemos al Espíritu Santo obrando en nosotros, para que hagamos la voluntad de Dios. Hermano, usted vive todos los días
camina todos los días, comparte todos los días con este sistema llamado mundo. Tiene familiares, compañeros de trabajo, compañeros de escuela que componen este sistema, el cual está utilizando el maligno para seducirnos, para apartarnos de nuestra verdadera, de nuestra sincera fidelidad a Cristo, como dice la palabra de Dios. No ame al mundo ni las cosas que están al mundo. Contraponga, hermano, el amor al mundo con el amor del Padre que ha sido implantado en usted. Usted ha nacido de Dios, dice la palabra de Dios. Los genes de Dios están en usted. El diablo va a tratar de hacer exactamente lo que hizo con Eva allí en el huerto del Edén. Eva creyó la mentira de Satanás. Eva dudó del amor de Dios al prohibirle comer del fruto de ese árbol. Y Eva finalmente cedió ante los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Lo que hizo que todo desembocara en el pecado de la desobediencia. Ella comió del fruto prohibido, dice la palabra que lo dio a su marido, el cual comió así como ella, convirtiéndose a los ojos de Dios, como dijimos, dado su rol estructural como cabeza de la mujer, en el principal responsable, ¿verdad? Adán se transformó en eso, en el principal responsable, produciéndose de esta manera que el primer pecado en la creación de Dios. Notable, ¿no? Así, hermano, se introdujo el pecado en este mundo. ¿Y cuáles son sus efectos? Porque ese es otro punto también digno de tener en cuenta. ¿Cuáles son los efectos del pecado? Y si analizamos bíblicamente este punto, porque todo lo tenemos que hacer a la luz de las Escrituras, descubriremos en las Escrituras cuál es el alcance, los efectos del pecado en toda la raza humana. Y esta consideración, ¿no?, nos va a llevar a la confirmación de la doctrina que estamos estudiando, ¿no? La depravación total. Fíjese, teniendo presente todos los conceptos que hemos estado estudiando anteriormente, a saber, la definición de lo que es el pecado y el origen del pecado, ahora debemos preguntarnos cómo afecta el pecado al resto de la humanidad. La respuesta a esta pregunta, obviamente, como dijimos, la dan las Escrituras, y lo hace bajo dos aspectos perfectamente diferenciados, a los cuales podemos llamarlo sin temor a equivocarnos. Uno, la culpa heredada, o sea, heredamos una culpa. Y otra culpa que heredamos en Adán también es la corrupción, ¿no? La culpa heredada y la corrupción heredada. Con respecto a la culpa, acompáñeme a Romanos capítulo 5. Allí busquemos el versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, leemos la siguiente escritura. Por tanto, dice la palabra de Dios, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En esta enseñanza, ¿no?, dada por Dios a través del apóstol Pablo, la frase clave que tiene que ver con esta cuestión que estamos considerando de la culpa heredada, la frase es: todos pecaron. Todos pecaron, por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo. Y aquí esta afirmación no se está refiriendo a los pecados que momento a momento y día tras día vamos cometiendo. No enfoquemos allí nuestra mente,
Si nosotros leemos todo el contexto en el cual está inserto este versículo, es decir, si vamos desde el versículo 12 hasta el 21, que es el contexto, vamos a notar que la pluma divinamente guiada del apóstol Pablo está haciendo una comparación entre ¿quién? Entre Adán y Cristo. Ese es lo que está haciendo Pablo. Y aquí Pablo está encerrando al conjunto de la humanidad sin excepción alguna bajo culpabilidad. El mismo Pablo afirma en esta misma carta que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Romanos 6:23, y claramente está diciendo que esta consecuencia del pecado, es decir, la muerte, pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí la referencia, cuando dice todos pecaron, no es a actos pecaminosos que continuamente realizamos, sino que el todos pecaron en este versículo es el concepto que Dios, en el momento que Adán extendió su mano y tomó aquel fruto prohibido de manos de su mujer y lo comió, para Dios, todos los hombres en ese momento estaban desobedeciendo. Todos estábamos dejando de tener en cuenta los mandatos de Dios y haciendo nuestra propia voluntad. Hermanos, todos estábamos siendo representados en Adán y todos estábamos siendo considerados culpables de pecado. Basta mirar el contexto. Allí en el versículo 18 de este mismo capítulo, es decir, Romanos 5, versículos 18 y 19 dice, así, presta atención, que como por la transgresión de uno, se está refiriendo a Adán, vino la condenación a todos los hombres, por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, ahora va a hablar de Cristo, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos, el resto de la raza humana, ¿verdad?, fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Prestó atención? Las expresiones. Por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, que encontramos en el versículo 18. Y la del versículo 19, por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, indican claramente que en el momento que Adán pecó, estábamos siendo todos los seres humanos representados en él. Hermanos, el término original griego, que aquí en nuestra versión, en la versión que estamos leyendo, estamos tomando para este estudio la Reina Valera 1960, ahí leemos constituidos, ¿verdad? Esa palabrita es katsistemi en el original griego y señala que es algo asentado, es algo colocado, perfectamente establecido. Y a su vez también es un aoristo indicativo que habla de una acción pasada y ya completada. O sea, cuando Adán estaba pecando en el Edén, en ese mismo momento, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios estaba dejando perfectamente establecidos como pecadores a todos los descendientes de Adán. Aun cuando nosotros todavía no existíamos, Dios en Adán ya nos consideró pecadores, culpables de transgresión. Y esto tiene perfecto correlato con lo expresado por Pablo en esta misma carta. ¿Qué dice Pablo allí, Romanos 5:8? Dios muestra su amor para con nosotros, dice, ¿verdad? Después dice, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es claro y evidente que al momento de la muerte de Cristo, quienes hemos sido escogidos para salvación, los que vivimos en estos
postreros tiempos, tú y yo, hermanos, que estamos aquí escuchando la palabra de Dios, ni siquiera habíamos nacido. Ni siquiera estábamos en ese momento que el Señor estaba entregando su vida. No obstante, aún antes de nacer, sin oportunidad siquiera de hacer bien o mal, Dios ya nos consideraba pecadores y necesitados de Cristo. ¿Se da cuenta de esta realidad? Y ni siquiera habíamos nacido. Resulta claro entonces que toda la lógica bíblica tocante a la culpabilidad del hombre se remonta hasta Adán. Legalmente, hermanos, el pecado y la culpa de Adán fueron imputados por Dios a cada ser humano. Dios, el juez justo y supremo, en quien no hay injusticia, consideró justo e inapelable que en Adán todos nosotros, todos los seres humanos, seamos hallados culpables. Esto es, por más que no lo querramos admitir o en nuestra mente haya algún tipo de resistencia a esta verdad, esto es una verdad bíblica que no la podemos quebrantar. En Adán todos hemos sido culpables, pero no solamente heredamos la culpa de Adán, sino también heredamos la corrupción. Vayamos a Salmos capítulo 58. Podemos tomar entre otros versículos, pero vamos a tomar este. La palabra de Dios es amplia en este sentido. Salmo capítulo 58, en el versículo 3. Busque conmigo, allí encontramos la siguiente expresión bíblica. Salmo 58, 3. Se apartaron los impíos, ¿desde dónde dice? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Es un versículo completamente explícito, ¿verdad? Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Se da cuenta que aparte de esa culpa legal que Dios imputa al conjunto de la humanidad sin excepción alguna a causa del pecado de Adán, también por la misma causa, hermano, amigo, heredamos una naturaleza pecaminosa. Esto se conoce también en teología como contaminación original, precisamente a causa del pecado original. Esta contaminación ha afectado al núcleo, al centro mismo de nuestra estructura como seres humanos, al punto que delante de Dios, tal como Él mismo lo sentenció, estamos espiritualmente muertos. Esa es nuestra condición delante de Dios. Hay corrupción en nosotros, hay descomposición, hay podredumbre en el centro mismo de nuestro ser. Y eso se manifiesta en el mismo momento que nacemos, que somos concebidos. En ese Mitman, o poema escrito o grabado de David en este salmo que hemos leído, el 58, su pluma que está siendo divinamente guiada lo lleva a inscribir sobre una tabla que la desviación del hombre se efectúa desde la misma matriz en que es concebido, y que la manifestación de esta corrupción o inclinación al pecado se produce en hechos desde que nace. Esta es la corrupción, hermanos, que heredamos en Adán. El mismo David, a raíz de ese pecado cometido con Betsabé, y luego de que Dios por medio del profeta Natán le abriera los ojos y le mostrara la magnitud de ese pecado,
en su arrepentimiento David va a hacer un recuento, va a repasar su vida, va a hacer un recuento retrospectivo de su propia vida, analizando cada etapa de su existencia. Va a pasar por su adultez, por su juventud, por su adolescencia, por su niñez, y llega finalmente a la siguiente conclusión. Fíjese, Salmo 51. ¿Qué dice? Versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado. Es la conclusión final. Y en pecado me concibió mi madre. La realidad de ese pecado que cometió con Betsabé, con la que Natán lo confrontó, no solo llevó a David a la consideración puntual de ese pecado. Él no solo consideró ese pecado, sino que en su confesión a Dios, a partir de esa realidad, él analiza su propia vida y cae en cuenta que su naturaleza pecaminosa se remontaba hasta la matriz misma de su madre, allí donde fue concebido. Y es ante esta realidad que reconoce toda incapacidad en él y suplica vehementemente, fervientemente a Dios ser liberado de esa corrupción heredada. ¿Se acuerda esas sentidas expresiones de David en el mismo Salmo? Ten piedad de mí, oh Dios. Versículo 1, 51:1. Conforme a tu misericordia, decía David, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Acá no se está refiriendo solamente David a ese pecado cometido con Betsabé, eso fue un clic. Eso lo hizo ver retrospectivamente toda su vida, hasta llevarlo al momento mismo de su nacimiento. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, decía David, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Estas sentidas expresiones de David no solo revelan la realidad de la corrupción en la que se encontraba él, y no solamente él, todos los hombres, y también su total incapacidad para liberarse por sí mismo de esa corrupción. Estimado amigo, tú puedes hacer lo mismo que David. No tienes que analizar puntualmente un pecado, otro pecado, catalogarlo de algo grave o menos grave, como suelen hacer los hombres, sino repasa toda tu vida. Y al igual que David te vas a dar cuenta que eres pecador desde el mismo momento que naciste, que la mentira ya afloró en tus labios en el mismo momento que aprendiste a hablar, porque eres corrupto desde el mismo vientre de tu madre. David había llegado a esa conclusión y están plasmadas en las Santas Escrituras para que cada uno de nosotros, al igual que David, analicemos nuestras propias vidas y nos demos cuenta cuán pecadores somos delante de Dios. Y delante de Dios no podemos esconder nuestras maldades como David pretendió hacerlo. Siempre va a haber alguien mandado de parte de Dios que ponga delante de nuestros ojos nuestra maldad, como lo fue Natán en su momento. De nada le sirven a las personas, inclusive cómo escuchamos de personas, incluso hasta haciendo, realizando ministerios dentro de las iglesias, tratando de esconder pecados abajo de las alfombras, negando esta realidad. Tenemos que ser como David, reconocer nuestro pecado y reconocer que somos corruptos desde el vientre mismo de nuestra madre. Y por lo tanto este reconocimiento explícito que hace también David de que es Dios solamente quien puede borrar las rebeliones, lavar la maldad, limpiar el pecado, debe hacernos clamar a Dios por piedad y misericordia, porque Él es el único que puede hacerlo. Él nos ha dado, Él nos ha provisto
de ese medio tan maravilloso que es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo realizado en la cruz del Calvario para limpiar nuestra maldad, para arrancar ese corrupto corazón que llevamos adentro nuestro. Y como dice Ezequiel, proveernos Dios de un corazón nuevo, darnos una nueva esencia. Pero volviendo al tema del pecado, esta corrupción de la que habla David, en base a su misma experiencia, es la misma con la que cada ser humano ha sido afectado en Adán. En el mismo momento que Adán tomó del fruto prohibido y lo comió, la corrupción, la muerte, tanto física como espiritual, se apoderó de él, tal como Dios lo había sentenciado. Y en Adán, cada ser humano. Por tal razón, hermano, amigo, Pablo, recordando al cristiano, al verdadero Hijo de Dios, su condición cuando aún era incrédulo, ¿qué dice Pablo en Efesios 2? ¿Se acuerda ese versículo conocido? El versículo 1, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida? Nuestro Señor Jesucristo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se da cuenta, amigo? ¿Se da cuenta, hermano? Esta cruda descripción que hace el Espíritu Santo utilizando al apóstol Pablo muestra la real condición del hombre natural. Las frases claves, las que tienen que ver con esto que estamos estudiando, con la corrupción heredada en Adán en este pasaje, son muertos en nuestros delitos y pecados, y también la última, éramos por naturaleza hijos de ira. No hay nada más descriptivo que esto para señalar un estado de corrupción degenerativo que las evidencias que entrega un cuerpo muerto, un cadáver. Esa es la figura que está utilizando Pablo. Cuando alguien muere, ¿qué pasa? Absolutamente todos sus órganos vitales dejan de funcionar. La muerte alcanza cada partícula que compone el ser humano, y su corrupción, su podredumbre, comienza un proceso lento pero seguro de descomposición, al punto que hace falta enterrarlo, ¿verdad?, para que sus efectos nauseabundos no afecten a quienes todavía están vivos. Este es el crudo concepto bíblico de la realidad espiritual de cada ser humano delante de Dios. Cuando Pablo dice muertos en vuestros delitos y pecados, está describiendo por lo menos dos cosas: que la totalidad de nuestra estructura está afectada por el pecado, eso es un muerto. Y también está manifestando que carecemos en absoluto de algún bien espiritual delante de Dios. Somos completamente corruptos. Así como cuando llega la muerte y alcanza cada partícula que compone al ser humano, de la misma manera, amigo, de la misma manera, hermano, el pecado ha afectado cada parte de nuestra estructura como seres humanos. Ese es el concepto de depravación total. Nuestro intelecto, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras motivaciones, las intenciones de nuestro corazón, todo, absolutamente todo, está contaminado por el pecado. Pablo define al incrédulo de la siguiente manera, Tito 1:15.
Mas para los corrompidos e incrédulos, dice Pablo, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿No le parece familiar eso? Hay quienes dicen soy cristiano, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Resulta claro, ¿no?, que las manifestaciones exteriores de todo tipo de pecados, ¿dónde tiene su raíz? En una mente y en una conciencia corrompida, afectada por el pecado, a esta corrupción interna, que luego se manifiesta en pecados externos, es a lo que la palabra de Dios llama ¿qué? Concupiscencia. Eso es la concupiscencia. Es tal la corrupción con lo que ha sido afectada la estructura del hombre que ni siquiera los hechos más evidentes del poder y de la sabiduría de Dios pueden ser discernidos sin estar el razonamiento del hombre contaminado por el pecado. Fíjese lo que dice Pablo a este respecto en Romanos capítulo 1. ¿Qué dice Pablo ahí? Versículo 19. Por lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Quieres conocer a Dios? Mira lo que Él creó, dice Pablo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas, somos inexcusables delante de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Acá tenemos un claro ejemplo del alcance, ¿no?, de la corrupción en la estructura del ser humano. En este caso alcanzando tanto al razonamiento como al corazón, cegándolos de tal manera que ni siquiera pueden apreciar la grandeza, la sabiduría y el poder de Dios en algo tan evidente como es su creación. Y derivan esa contaminación al pecado de la idolatría. Fíjese que en Efesios 4, Pablo se va a referir no solamente a la mente y a la conciencia, ¿sí?, o al razonamiento y al corazón, sino también a la manera como esta corrupción alcanza el entendimiento. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, dice Pablo, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron ¿a qué? A la lascivia, para cometer con avidez, con muchas ganas, ¿no?, toda clase de impureza. Es una descripción, ¿no?, del ser humano. No, Pablo abre el abanico, ahora se refiere a la mente, al entendimiento y al corazón, áreas tan determinantes en la estructura, ¿no?, de todo ser humano, que también por la corrupción del pecado. En consecuencia, la corrupción heredada en Adán es tal que alcanza, hermano, amigo, a cada parte de nuestra estructura. No hay parte en nuestra formación espiritual ni física que no haya sido alcanzado por el pecado. ¿Se da cuenta de esta realidad? ¿Se da cuenta, amigo? ¿Se da cuenta, hermano? Cuán importante es tener en cuenta que delante de Dios, como dice la palabra de Dios, somos completamente inexcusables, que somos pecadores por naturaleza y que cada acto pecaminoso que cometemos responde a nuestra propia esencia.
No nos basta con limitarnos no sé, a condolernos de algún pecado ocasional que hayamos cometido. No, siempre estamos preparados estructuralmente para cometer otro pecado y más pecado y más pecado, tanto en intenciones como en acciones. ¿Por qué? Porque todo responde a nuestra esencia pecaminosa. Es lo que la Biblia llama, es lo que esta doctrina que estamos estudiando representa, o el título que le hemos puesto como la depravación total. Esa es nuestra realidad delante de Dios. Y el único que puede cambiar nuestra esencia, hacernos nacer de nuevo, colocar en nosotros genes completamente nuevos, es Dios, quien nos ha provisto de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que el pecador más vil, para que la criatura muerta en sus delitos y pecados pueda escuchar en el Evangelio la voz de Dios que lo llame a la vida. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, dice la palabra de Dios, como hemos leído, en vuestros delitos y pecados. Oh amigo, que el Señor te lleve a la consideración de esta realidad, que puedas caer como David rendido a sus pies y decirle: Señor, no es este pecado ni aquello ni lo otro, sino que en pecado me concibió mi madre. Por favor, Señor, crea en mí un corazón nuevo y por favor renueva un espíritu recto dentro de mí. Señor, hazme nacer de nuevo. Que la palabra de Dios te conduzca hacia el Calvario, la única fuente de vida eterna y de perdón de pecados, ¿sí? Nos quedamos con estas consideraciones en este día. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones y ella haga la obra para la cual fue enviada según su voluntad en cada uno de nosotros. Amén. Compadécete de mí, pues, oh Dios, yo clamo a ti, y con noble compasión borra tú mi rebelión y hazme puro en verdad, redimiendo mi maldad. He pecado contra ti y dolor yo siento en mí, pues tu gracia desprecié y tus leyes quebranté. Tú eres justo, oh Señor, mas yo pobre pecador.
así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.